Miércoles, 1 de octubre, y el panorama televisivo se presenta más movido que nunca. Antena 3 continúa su reinado tras dominar septiembre, mientras la 1 marca cifras históricas de crecimiento y Telecinco parece haberse hundido en la mediocridad, a pesar del estreno de Supervivientes. La televisión deja claro, como siempre, que las audiencias son un termómetro infalible. Reflejan gustos, hartazgos y, sobre todo, paciencia limitada. Ayer, la estrategia de Telecinco consistió en incorporar a Terelu Campos a Supervivientes, una decisión que resultó ser un tiro por la culata. La reacción del público fue inmediata: saturación y cansancio. No es sorprendente. El público ya no tolera fórmulas repetitivas ni personajes que parecen reciclados únicamente para generar polémica. Lo que antes podía atraer, hoy provoca rechazo. Terelu, con todo su bagaje mediático, terminó por simbolizar ese desgaste que Telecinco parece no querer reconocer. María Patiño tampoco tuvo un día fácil. Su presencia mediática se ha visto desgastada por la acumulación de contradicciones y declaraciones que, más que informar, buscan escandalizar. Amenazas constantes, desde la policía hasta supuestas investigaciones, y acusaciones sin fundamento han hecho que el público pierda la paciencia. Cuando alguien construye su discurso sobre la mentira sistemática, la audiencia deja de tomarlo en serio, se convierte en motivo de burla. Entre las acusaciones a Antonio David, a Diego Arrabal y los episodios más recientes, Patiño se enfrenta a un futuro profesional que, si no cambia radicalmente su enfoque, pinta bastante limitado. La situación de ayer fue clara: intentó imponerse y terminó recibiendo un revés contundente. Lo que esta mujer hace empieza a rozar la obsesión, y en algunos casos, incluso el límite de lo delictivo. Acusar gratuitamente de delitos a personas solo por enemistades personales o por rumores circulando en vídeos es una práctica peligrosa, y aún así Patiño se permite declararse consciente de quiénes son sus enemigos y de cómo actúan, mientras alaba la labor de su equipo digital. La estrategia parece más un escudo que una reflexión honesta, y deja al público preguntándose si está viendo información o espectáculo. Lo más curioso es la incoherencia de su discurso. Pasar de defender a Antonio David a respaldar a Fidel Albí, en cuestión de meses, genera confusión. Cuando afirma que sabe desde hace años quién está enfrente y cómo se disfrazan, suena más a un mantra que a una declaración sólida. Añadir amenazas sobre acciones policiales y su intención de defenderse añade tensión al relato, pero no aporta claridad. Todo esto construye una narrativa que parece más teatral que veraz. Los límites de lo que se tolera en televisión y redes se han desdibujado por completo. Ahora todo vale. Acusaciones, rumores y posicionamientos extremos circulan sin control, y la paciencia del público comienza a agotarse. Las exageraciones y las difamaciones se mezclan con la realidad hasta crear un espectáculo donde nadie sabe ya qué es verdad y qué es manipulación. Algunos utilizan estos ataques para posicionarse frente a otros, confiando en que la audiencia olvide la falta de pruebas y se concentre en el conflicto, pero la estrategia a veces se vuelve en su contra. El caso de la docuserie de Rocío Flores, que data de hace 4 años, es un ejemplo clarificador. Nadie insultó ni amenazó directamente a María Patiño, pero la exposición constante a la que se somete ha sido un desafío evidente para ella. Mientras tanto, quienes critican y atacan a otros siguen sin sanción judicial, demostrando que muchas veces, en televisión y redes, la justicia no es inmediata y las afirmaciones infundadas se convierten en espectáculo. La diferencia es clara: unos actúan con impunidad, otros sufren la presión mediática sin respaldo. El episodio de ayer también refleja cómo los errores se amplifican en el entorno digital. Patiño, aludiendo a su equipo y a la supuesta vigilancia de Antonio David, intenta justificar sus acciones, pero la narrativa se pierde en incoherencias. La sensación que deja es que estamos ante un teatro cuidadosamente montado, donde las amenazas y los reclamos legales son más un recurso escénico que una realidad tangible. La audiencia percibe esto y, en consecuencia, pierde confianza. No podemos olvidar la controversia sobre la crisis reputacional de Terelu por su apoyo al padre de Carlos. En televisión, cada acto, cada declaración, se convierte en una pieza que define tu reputación. Cuando un personaje público se posiciona a favor de alguien cuestionado, las opiniones se polarizan. Unos lo defienden, otros lo critican. La coherencia, la consistencia y la credibilidad se ponen a prueba, y los errores se pagan caro frente a un público que no olvida. Finalmente, todo esto nos deja una fotografía preocupante. Un entorno mediático donde la exposición constante, las acusaciones gratuitas y las incoherencias se mezclan con la realidad hasta deformarla. La televisión y las redes sociales, más que informar, a veces se convierten en arenas donde la reputación se gana y se pierde en cuestión de segundos. Ayer quedó claro que Patiño y Terelu, en sus distintos roles, simbolizan dos caras de la misma moneda. Una lucha constante por mantener relevancia mientras la audiencia juzga con más rigor que nunca. Terelu Campos parece haber entrado en un terreno del que no tiene idea de cómo salir.
Lo que para ella podía parecer un simple proyecto televisivo, un programa más en su agenda, se ha convertido en un verdadero laberinto mediático, enredado y peligroso. Su estrategia de declarar públicamente, no me involucréis, esto no es mi guerra, suena a intento de desmarcarse, pero la realidad es otra. Las fotografías en los photocalls con su suegro y la constante presencia mediática indican que, en efecto, Terelu está metida hasta el cuello. Pretender mantenerse al margen mientras todos los ojos están puestos en ella es imposible, y la sobreexposición termina jugándole en contra. Al mismo tiempo, hay quienes han comenzado a hablar de una crisis reputacional para Terelu por su apoyo a Carlos Constancia, el padre de Rocío Flores. Pero, ¿realmente esto tiene sentido? Basta con mirar a su alrededor. Muchos de los que critican esta postura han pasado por situaciones similares. Han sido señalados por simplemente apoyar a un personaje mediático, aunque en la realidad su opinión no coincidiera con la que proyectaban públicamente. Lo irónico es que estos críticos no parecen reconocer que ellos mismos han vivido crisis aún más graves, algunas derivadas de comentarios mucho menos visibles o polémicos. La hipocresía es evidente, y la audiencia lo percibe. Mientras tanto, María Patiño parece empeñada en demostrar que no hay límites para sus meteduras de pata. La colaboradora, habitual de los programas de sobremesa de Telecinco, volvió a protagonizar un episodio de confusión monumental. El lunes pasado, durante la emisión de No Somos Nadie, intentó interrumpir el programa para comunicar un asunto que, según ella, era de extrema gravedad. Antonio David Flores habría cometido un error que podría ser considerado delito o vulneración de la intimidad, retratando al padre de Rocío como un individuo violento. El problema no estuvo solo en el contenido, sino en la forma. Patiño no anunció esta información de manera directa en el programa, sino que lo comentó entre compañeros, dejando entrever que ni ella misma estaba segura de cómo presentarlo. La magnitud de su equivocación es enorme. Una vez más, reprodujo rumores sin confirmar, fake news que solo buscaban unos minutos de protagonismo. Antonio David no había hecho ningún directo ese fin de semana, y aún así la colaboradora trató la información como un hecho consumado. Este tipo de actuaciones minan su credibilidad y ponen de manifiesto la urgencia de contrastar antes de difundir. El debate sobre la relevancia de Terelu en Supervivientes al estar tampoco ayuda. Carlota Corredera cuestionó públicamente la aparición de la colaboradora en un programa donde trabaja solo un día a la semana, sugiriendo que es complicado mantener coherencia y relevancia con tan escasa participación. Más allá del trabajo semanal limitado, el problema real es cómo ciertos temas, como el de Mar Flores o Alejandra Rubio, se infiltran en el programa una y otra vez, saturando al espectador. La audiencia busca entretenimiento genuino, no un desfile interminable de controversias recicladas y mediáticas. La sobreexposición de ciertos nombres en televisión genera un efecto contraproducente, cansancio y rechazo. Cada intervención, cada comentario, cada polémica no hace más que reforzar la percepción de que estos personajes están más interesados en aparecer que en informar o entretener. La saturación llega a tal punto que la credibilidad de los programas se ve comprometida, y los espectadores, ante tanto bombardeo de contenidos similares, optan por cambiar de canal. La frustración del público es palpable, y los índices de audiencia no mienten. El contexto de esta crisis mediática se intensifica con el uso constante de las redes sociales. Ayer, María Patiño fue objeto de un hashtag demoledor, equivalente a los que otras figuras han sufrido injustamente con etiquetas como Antonio David Maltratador. La reacción del público evidencia el hartazgo. Quienes difunden falsedades o exageran situaciones para ganar protagonismo terminan enfrentando las consecuencias de su propia estrategia. La exposición mediática sin control tiene un precio, y la audiencia lo cobra sin piedad. Jesús Manuel Ruiz se mantiene como una excepción en este panorama. Es uno de los pocos periodistas que aún intenta mantener la objetividad y contar la verdad sin ceder al sensacionalismo o a los bulos que saturan la televisión. Su trabajo demuestra que la audiencia todavía valora la información veraz, incluso en un entorno donde prima el conflicto sobre la claridad, y sirve como recordatorio de que la credibilidad es un activo que no se puede despreciar. Otro punto crítico es la incoherencia de muchos de los personajes involucrados. Patiño, por ejemplo, ha pasado de condenar ciertos comportamientos a reproducir rumores sin verificar, mientras que Terelu se declara al margen de la polémica mientras se encuentra constantemente bajo los focos. La falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace genera confusión, debilita la confianza del público y transforma cualquier discusión en un espectáculo más que en un debate serio. El problema se amplifica cuando se introducen temas delicados, como la paternidad de Mar Flores o los conflictos familiares de Rocío y Fidel. La televisión convierte estas historias en un circo mediático, mezclando opiniones personales, rumores y posicionamientos sin fundamento con entrevistas y comentarios de colaboradores. El resultado es un escenario donde la verdad se diluye, los límites de lo permitido se borran y los protagonistas terminan atrapados en sus propios errores.
En última instancia, lo que estamos presenciando es un reflejo de la televisión moderna. Un espacio donde la sobreexposición, las acusaciones sin prueba y las contradicciones se combinan para generar espectáculo. Terelu, María Patiño, Alejandra Rubio y otros personajes similares se enfrentan a un dilema constante: mantener relevancia o preservar credibilidad. La audiencia, cansada de repeticiones, exageraciones y polémicas recicladas, responde cambiando de canal y buscando alternativas más coherentes y frescas. Lo que nos queda claro es que la televisión ya no es solo entretenimiento. Es un campo de batalla donde reputaciones se construyen y destruyen a diario. Cada palabra, cada gesto, cada comentario tiene un efecto directo en cómo el público percibe a los protagonistas. Y en este contexto, figuras como Jesús Manuel Ruiz destacan, no por escándalos ni polémicas, sino por mantener un compromiso con la verdad que cada vez es más escaso en un medio saturado de ruido y espectáculo. En definitiva, estamos ante un escenario donde la exposición constante, las falsas acusaciones y la falta de coherencia han transformado la televisión en un espectáculo donde la audiencia ya no solo consume contenido, lo juzga, lo analiza y, en muchos casos, lo rechaza. Terelu y Patiño son solo la punta del iceberg de un problema mayor, que refleja la necesidad urgente de credibilidad, profesionalismo y responsabilidad en los medios. Mientras esto no cambie, la saturación y el hartazgo del público seguirán siendo la consecuencia inevitable.